84 personas detenidas y 9.430 denunciadas este domingo por infringir el confinamiento. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intensifican estos días sus acciones de protección a los colectivos más vulnerables a la pandemia del coronavirus, en particular las personas mayores. Este pasado domingo, 84 personas fueron detenidas por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por incumplir las condiciones de confinamiento previstas en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Además, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil levantaron un total de 9.430 actas con propuestas de sanción por distintas violaciones del Real Decreto 463/2020 de instauración del estado de alarma. Estas cifras no incluyen la actividad de las policías autonómicas y locales. A continuación, la transcripción de la intervención de los portavoces policiales en la rueda de prensa posterior a la reunión diaria del Comité Científico Técnico COVID-19. Director adjunto operativo de la Policía Nacional, comisario principal José Ángel González. En las últimas 24 horas, el número de personas detenidas ha sido de 63 que, sumados a los 760 detenidos desde que entró en vigor el Real Decreto, hacen un total de 823, lo que supone un incremento del 8%. Respecto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 4.810 actas, lo que supone un total de 66.990 desde el comienzo del estado de alarma. En Ceuta el sábado se procedió a la detención de un varón de 56 años de edad como presunto autor de delito de desobediencia y contra la salud pública tras justificar sus reiterados incumplimientos de las medidas establecidas en el estado de alarma, siendo ingresado en prisión. Este hombre se escapó del hospital tras diagnosticarle neumonía y desobedecer reiteradamente la orden de confinamiento en su domicilio por parte del médico que le asistió, por poder convertirse en un foco de contagio del COVID-19. En Málaga, en el día de ayer, se detuvo a una mujer de 45 años por resistencia y desobediencia, por escupir e intentar vomitar sobre los policías, incumpliendo los reales decretos vigentes con respecto a la situación de estado de alarma. Por último, quiero informar de un nuevo bulo que desde la red social Twitter se ha creado, con el #geolocalización, en el cual se informa que la aplicación creada por el gobierno para informar del COVID-19 en realidad es un sistema encubierto de localización al ciudadano. Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, General José Manuel Santiago. Se formularon 4.620 denuncias, un 7,4% del total de las personas identificadas, y se procedió a la detención de 21 personas por delitos de resistencia y desobediencia. Se continúa observando ejemplos de conductas incívicas o antisociales, algunas de las cuales, las más graves, están motivando que las autoridades judiciales competentes decreten el ingreso en prisión de personas que no respetan las medidas adoptadas durante el estado de alarma. Tal es el caso de una mujer que ingresó el día 27, por orden de un juzgado de A Coruña, en prisión comunicada y sin fianza, por vulnerar de forma reiterada las restricciones impuestas. Esta mujer había sido detenida el día anterior por agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil por quebrantar repetidamente el confinamiento. En cuanto al control del tráfico durante el fin de semana, sobre todo, en posibles traslados a segundas residencias, se han realizado 7.096 controles que ha dado como resultado la interposición de 3.695 denuncias. En lo que se refiere a los dispositivos establecidos para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales, la Guardia Civil empleó en el día de ayer 2.315 efectivos. Entre otras, me gustaría referirme a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que han continuado facilitando el traslado de personas afectadas por el COVID-19 desde el Hospital de Fuenlabrada, Madrid, a la Clínica Santa Elena, Madrid, y desde el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, Madrid, al Pabellón IFEMA, Madrid. Los guardias civiles del Servicio Marítimo, que han llevado alimentos a 2 tripulantes que se encontraban en un velero que no disponía de la autorización necesaria para entrar en un puerto y llevaba 10 días fondeado en la isla de Lobos, Las Palmas. También continuamos auxiliando a los colectivos más vulnerables como son las personas mayores. Por ello, a lo largo del fin de semana, se llevaron a cabo un total de 1.267 entrevistas, reuniones o contactos directos con responsables de residencias, centros médicos, ayuntamientos y otras instituciones. A destacar el auxilio que se viene realizando en la Comandancia de las Islas Baleares,
donde guardias civiles de la Compañía de Mahón han abastecido de medicamentos a una residencia de ancianos en Menorca en la cual ya se habían realizado labores de desinfección con anterioridad. Este tipo de asistencias pueden efectuarse gracias a la atención especial que la Guardia Civil está prestando para atender los requerimientos de las residencias de mayores y del sector farmacéutico. Por lo que se refiere a la protección de las víctimas de violencia de género, continuamos manteniendo los esfuerzos dedicados todos estos días para reforzar su seguridad. De hecho, en el día de ayer se realizaron un total de 924 actividades de protección, destacando 392 comprobaciones telefónicas y 496 contravigilancias. En el marco de este tipo de servicios, el día 28 se detuvo en la isla de Gran Canaria a un individuo que quebrantó una orden de alejamiento e intentó agredir a una víctima de violencia de género en la vía pública. Afortunadamente, la víctima no sufrió ningún tipo de lesiones. Bueno, lo primero que quería decir es que hoy estoy aquí compareciendo porque como ya se les ha avisado, Fernando Simón ha dado positivo en el test de coronavirus, presentó ayer un pico de fiebre, está muy bien, pero está haciendo aislamiento domiciliario dado su positividad. Entonces, tal como se ha publicado en la página web del Ministerio, voy a dar las cifras generales de hoy. El total son 85.195 casos positivos notificados al Centro de Coordinación de Alertas. Esta es la cifra acumulada desde el inicio de la epidemia y el número de acumulado de personas que han necesitado UCIs es de 5.231 con 7.340 fallecidos. Por otro lado, el 20% aproximadamente de las personas que hasta ahora se han notificado como infectadas han sido dadas de alta. El total de altas es 16.780, lo que supone, como decía, alrededor del 20% de los casos notificados. Como una valoración general, podríamos hacer es que desde el día 25 de marzo estamos observando como un cambio de tendencia en el incremento medio de los casos diarios. De hecho, desde el día que se iniciaron las medidas de distanciamiento social generales en toda España, del 15 al 25 de marzo, el incremento de casos medio era como de un 20% y desde ese día es de un 12%. Estos datos hay que tomarlos con muchísima cautela. Tenemos que ir consolidando la información según nos va llegando estos últimos días, pero realmente es lo que esperábamos con estas medidas de distanciamiento social tan importantes que se han tomado en España. Era de esperar que al cabo de 9 o 10 días se viera un cierto cambio en la tendencia y eso es lo que estamos observando y por eso aprovecho que estoy hoy aquí para dar de verdad las gracias a todos los ciudadanos españoles que están en sus casas y que no está siendo fácil, ¿no?, para muchos de ellos. En el otro sentido, lo que más nos preocupa ahora es la presión sobre las unidades de cuidados intensivos, la presión sobre las UCIs, porque desde que una persona se infecta hasta que llega si llega, que por supuesto en la gran mayoría de las personas no se llega a una unidad de cuidados intensivos, pueden pasar 2 o 3 semanas y sobre todo el periodo que están en estas unidades de cuidados intensivos suele ser largo, alrededor de 15, 20 días en muchas ocasiones. Por eso, aunque la tendencia con todas estas medidas de aislamiento se está reduciendo, la presión sobre las UCIs en las próximas semanas, como ya se ha comentado mucho estos últimos días, va a ser importante. Y por eso consideramos que va a ser importante las medidas adicionales de distanciamiento social, que este era precisamente el objetivo que tienen, como ya se les ha explicado. Además, si conseguimos rebajar la tensión sobre las UCIs, va a ser muy importante para las medidas de desescalado, para la presión del sistema sanitario en las medidas de desescalado que hay que empezar a pensar en ellas, ¿no? Bueno, por mi parte y como datos nada más, le doy ahora la palabra a las personas que me acompañan. En primer lugar, Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa. Gracias, Pepa. Buenos días a todos. Sin novedad en la operación Balmis. En el día de hoy mantenemos un total de 6.282 efectivos,
desplegados en 282 localidades, incluyendo en estos datos el personal sanitario militar que está prestando sus servicios en las instalaciones sanitarias de la defensa. Las tareas en las cuales hoy estamos imbuidos es básicamente en 4 ejes, como otros días, lo voy a separar de esta forma. La primero, como es habitual, la desinfección de numerosas instalaciones, entre las cuales destacamos el aeropuerto San Sebastián, las estaciones de ferrocarril de Málaga y Sevilla, 4 hospitales, 18 centros de salud y 157 residencias de mayores. Y haciendo un poco de recopilación de datos, hasta la fecha hemos realizado 500 desinfecciones en centros hospitalarios y centros de salud y 1.353 intervenciones en residencias a lo largo de toda España. A ello hay que sumar 64 aeropuertos, 22 puertos, 247 estaciones de metro, ferrocarril y autobús y cerca de 250 instalaciones de la Administración pública. En el segundo apartado es el apoyo por el movimiento, en este caso, en primer lugar, el triste cometido del traslado de personas fallecidas al Palacio de Hielo de Madrid, donde ayer se trasladaron 98 fallecidos. También el traslado de pacientes moderados entre hospitales de Madrid, que ayer se realizaron 55. El aerotransporte de material sanitario de Cruz Roja e Ingesa a Ceuta y Melilla y el aerotransporte de diverso material sanitario por una A400 del Ejército del Aire desde Shanghái, que tiene prevista la llegada hoy a las 17:30 a la base aérea de Torrejón. El apoyo al Banco de Alimentos de Alcalá de Henares por la Guardia Real, el apoyo al reparto de comida a los colectivos desfavorecidos en Murcia. En el cometido de apoyo a las instalaciones podemos también precisar que hoy se está continuando las labores de apoyo al hospital de campaña que se está instalando en las cercanías del Gregorio Marañón aquí en Madrid. Los mantenimientos del hospital de IFEMA y de los módulos de albergue para personas sin hogar en la Fira de Barcelona, al cual tengo que añadir que hoy se está desplazando allí un equipo para el reconocimiento del posible apoyo a la instalación de un hospital de campaña también en la Fira de Mostras. También el apoyo al Centro de Personas Sin Hogar en Badajoz y también otros reconocimientos para valoración de apoyos en otros sitios como pueden ser el Valle de Arán, el Hospital Parc Taulí de Sabadell, en Tomelloso también, así como la instalación de albergues en Cabanyal y Benicalap en Valencia. Y, por supuesto, el apoyo con material al Hospital Tres Mares en Cantabria. También hoy incrementamos nuestros cometidos en el cuarto eje, que es el de seguridad, que en el apoyo a la vigilancia de las centrales nucleares que se estaba realizando hasta ahora. También participaremos hoy en apoyo a la Guardia Civil, tanto en asumir misiones de vigilancia fronteriza como en apoyo a patrullas mixtas, a la realización de patrullas mixtas en 87 localidades en 7 provincias de España. Y por último, y fuera de estas categorías, también vamos a proporcionar agua potable en Córdoba y la colaboración del Centro de Transfusiones de la Defensa con el Instituto de Salud Carlos III para un proyecto de investigación para combatir el COVID-19. Pues yo no sé si estamos ya saliendo del núcleo de la tormenta, pero parece que las turbulencias son menores. En cualquier caso, todavía estamos en zona de problemas y nos queda siempre la siempre complicada fase del aterrizaje, la aproximación y el aterrizaje, que es complicado. Pero para esto siempre tengo que decir que siempre las Fuerzas Armadas están al servicio del pueblo español para ayudar a todo el mundo a combatir el COVID-19. Todos juntos venceremos. Muchas gracias. Le paso ahora el turno a José Ángel González, comisario principal de la Policía Nacional. Gracias, Pepa. Buenos días.
Hoy quiero iniciar esta comparecencia agradeciendo profundamente la intervención de las Fuerzas Armadas y destacar el magnífico trabajo, el titánico esfuerzo y la leal colaboración en todos los órdenes que están llevando a cabo para luchar y vencer a esta crisis sanitaria. Las Fuerzas Armadas generan confianza y ejemplaridad. Una vez más, muestran que son depositarios de grandes valores: sacrificio, vocación de servicio, abnegación, entrega, etc. La sociedad os lo agradece y lo valora. El compromiso de la Policía Nacional con la sociedad para acabar con esta pandemia es absoluto. Como saben, hemos puesto a disposición de Sanidad nuestros laboratorios de ADN. Hemos adaptado nuestro camión lanzaagua para ser empleado en tareas de desinfección. Y desde el día de hoy la Escuela Nacional de Policía ya dispone de 132 camas para recibir a enfermos de COVID-19, cuya sintomatología no sea grave. Para ello, se ha habilitado uno de los módulos de residencia de los alumnos y hemos hecho el ofrecimiento a las autoridades sanitarias para que dispongan de este espacio cuando lo consideren necesario, pudiendo llegar a ofertar en un plazo mínimo hasta 250 camas. Estas instalaciones podrán albergar a un total de 250 enfermos en una primera fase y servirán para descongestionar el Hospital de Ávila, en caso de ser preciso en los próximos días. No tengan ninguna duda de que haremos todo lo que esté en nuestras manos para servir a los ciudadanos, con todos los recursos de que dispone la policía. Pasando ya al servicio diario, en las últimas 24 horas el número de personas detenidas ha sido de 63, el número de sanciones, de propuestas para sanción, 4.810. Como ven, esto se ha paralizado bastante, el número de sanciones. Y como cosas anecdóticas, en Ceuta, el sábado se procedió a la detención de un varón de 56 años de edad como presunto autor de un delito de desobediencia y contra la salud pública, tras justificar sus reiterados incumplimientos de las medidas establecidas en el estado de alarma, siendo ingresado en prisión. Este hombre se escapó del hospital tras diagnosticarle neumonía y desobedecer reiteradamente la orden de confinamiento en su domicilio por parte del médico que le asistió, por poder convertirse en un foco de contagio del coronavirus. En Málaga, en el día de ayer, se detuvo a una mujer de 45 años por resistencia y desobediencia, la cual escupió e intentó vomitar sobre los policías, incumpliendo los reales decretos vigentes con respecto a la situación del estado de alarma. Por último, quiero informar de un nuevo bulo que desde la red social Twitter se ha creado con el hashtag geolocalización, en el cual se informa que la aplicación creada por el Gobierno para informar del COVID-19 en realidad es un sistema encubierto de localización al ciudadano. Respecto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 143 denegaciones de entrada y se han controlado 1.918 vehículos. En fronteras aéreas y marítimas se mantiene la normalidad absoluta. Uno de los objetivos fundamentales de la Policía Nacional es proteger a los colectivos más vulnerables. Desde hace años tenemos en marcha el Plan Mayor Seguridad, destinado a garantizar la seguridad y protección de nuestros mayores, y que con la declaración del estado de alarma hemos intensificado. Quería transmitir a nuestros mayores y también a las personas que les asisten y cuidan un mensaje de tranquilidad y una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de hechos delictivos, dado que en la última semana hemos detectado a través de llamadas a la sala del 091 que algunos delincuentes se han hecho pasar por técnicos de diferentes servicios para entrar en los domicilios y de esta forma cometer hurtos. Por ello, no abran la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas. El delincuente utilizará cualquier excusa para intentar entrar en casa. Puede simular ser médico o enfermero que acude a realizar una prueba del coronavirus o desinfectar su domicilio, e incluso que son distribuidores de mascarillas y guantes. Reitero, nunca abra la puerta a quien no conozca. Desconfíe también de los servicios técnicos que no hayan sido solicitados por usted o por su familia, identificando a todos los empleados que deban efectuar reparaciones, revisiones o cobros en sus domicilios. Y ante cualquier problema, no lo dude, llame al 091. Por último, quiero rendir un reconocimiento a la ingente tarea
que está afrontando todo el personal sanitario de este país. Los policías y toda la ciudadanía necesitamos que no desfallezcáis, que sigáis enteros en el cuidado a nuestros mayores, a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos. Es vuestro esfuerzo, el esfuerzo de cada profesional en un hospital, en un centro de salud, en una residencia de mayores, el estímulo y el ejemplo que necesitamos todos para ganar esta batalla. Representáis el modelo que hoy es más necesario, el de esas personas que habéis decidido no pensar en vosotros, sino únicamente pensar en los demás. Os habéis convertido en la referencia positiva que anima y empuja a esta sociedad. Sois el ejemplo que nos arrastra, que nos lleva a la victoria en esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación le paso la palabra a José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil. Gracias, Pepa. Buenos días. Comenzamos hoy una nueva semana con un nuevo marco normativo de medidas, pero manteniendo el mismo objetivo, cuál es el de proteger a la población ante esta pandemia. Para ello, la Guardia Civil está reorientando, está focalizando sus servicios hacia la vigilancia del más estricto cumplimiento de las nuevas restricciones aprobadas por el Gobierno y según las cuales únicamente aquellas actividades consideradas como esenciales podrán realizarse. Partiendo de esta premisa, las acciones desarrolladas durante el día de ayer por los casi 14.000 guardias civiles que patrullaron los pueblos de España permitieron identificar a 62.056 personas y proceder a la interceptación de más de 2.100 vehículos. Con motivo de ello, se formularon más de 4.600 denuncias, es decir, un 7,4% del total de las personas identificadas. Y también se procedió a la detención de 21 personas por los delitos de resistencia y desobediencia. Se continúan observando conductas incívicas, conductas antisociales, algunas de las cuales, las más graves, motivan la intervención de las autoridades judiciales y que éstas decreten el ingreso en prisión porque no se respetan las medidas adoptadas durante el estado de alarma. Tal es el caso de una mujer que ingresó el día 27 por orden de un juzgado de A Coruña en prisión comunicada y sin fianza por vulnerar de forma reiterada las restricciones impuestas. Esta mujer había sido detenida en varias ocasiones por la policía local y por la Guardia Civil por el motivo de haber quebrantado repetidamente el confinamiento. En cuanto al control del tráfico, durante este fin de semana, focalizado sobre los posibles traslados a las segundas residencias, se han llevado a cabo 7.096 controles que han dado como resultado la interposición de 3.695 denuncias. En lo que se refiere a los dispositivos establecidos para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales, la Guardia Civil empleó en el día de ayer 2.315 efectivos. Entre estos servicios me gustaría referirme a aquel que llevan a cabo los agentes de tráfico, que han continuado facilitando el traslado de las personas afectadas por el COVID-19 desde el Hospital de Fuenlabrada a la Clínica Santa Elena, aquí en Madrid, o también desde el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes al pabellón de IFEMA, también aquí en la Comunidad de Madrid. O aquellos guardias civiles del Servicio Marítimo de Las Palmas que están llevando alimentos a 2 tripulantes que se encuentran en un velero que no dispone de autorización necesaria para entrar en un puerto y llevan ya 10 días fondeados en la isla de Lobos, próximo a Fuerteventura. También, por otro lado, continuamos auxiliando los colectivos más vulnerables, como son las personas mayores. Por ello, a lo largo de este fin de semana se llevaron a cabo 1.267 entrevistas, reuniones o contactos directos con responsables varios. A destacar el auxilio que vienen realizando miembros de la Comandancia de las Islas Baleares, donde los guardias civiles de la Compañía de Mahón han abastecido de medicamentos a una residencia de ancianos en Menorca, en el cual ya se habían realizado labores de desinfección con anterioridad. Este tipo de asistencia puede efectuarse gracias a la atención especial que la Guardia Civil está prestando para atender los requerimientos de las residencias de mayores y del sector farmacéutico. Por lo que se refiere a la protección de las víctimas de la violencia de género, continuamos manteniendo esfuerzos dedicados todos estos para reforzar su seguridad. De hecho, en el día de ayer se llevaron a cabo un total de 924 actividades de protección, 392 comprobaciones telefónicas y 496 contravigilancias.
En el marco de este tipo de servicios, el día 28 se detuvo en la isla de Gran Canaria a un individuo que quebrantó una orden de alejamiento e intentó agredir a una víctima de violencia de género en la vía pública. Afortunadamente, la víctima no sufrió ningún tipo de lesiones. En cuanto al uso de Internet y las redes sociales, les comunico que pueden ver las recomendaciones que nuestros especialistas en ciberdelincuencia están haciendo en las redes sociales y en las que se informan de aspectos de interés como las aplicaciones con mapas para seguir la evolución del COVID-19 que encierran códigos maliciosos, o también los 10 fraudes más utilizados que emplean el COVID-19 como gancho. O también pueden encontrar consejos de seguridad para teletrabajar de forma más segura, muy útiles en estos días. Hoy es un día en el que únicamente pueden llevarse a cabo actividades, como ya he dicho anteriormente, calificadas como esenciales. Por ello, quisiera aprovechar también la posibilidad que me otorga el poderme dirigir a ustedes para agradecer públicamente y poner la labor desarrollada por todos los profesionales que se dedican a la producción, al transporte, a la distribución y a la venta de alimentos. La Guardia Civil continuará garantizando el funcionamiento de estos servicios, atendiendo a sus requerimientos y facilitando esta tarea crucial. Desde ayer se ha incrementado el nivel de las medidas impuestas para ser más eficaces en la lucha contra esta epidemia. Como se ha dicho en varias ocasiones, si tú te proteges, proteges a los demás. Por ello, les pido que permanezcan en casa siguiendo las recomendaciones de las autoridades, pues esta es la mejor forma de luchar contra el COVID-19 y ayudar a que los profesionales de nuestro sistema de salud puedan atender de la mejor manera posible a las personas que están enfermas. Gracias a todos. Muchas gracias. Y por último le paso la palabra a María José Rayo, que es Secretaria General de Transportes y Movilidad. Muchas gracias, Pepa. Buenos días a todos. Hoy damos cuenta de los datos de movilidad a lo largo del fin de semana. El fin de semana se ha caracterizado por una movilidad baja, incluso algo por debajo de la del fin de semana anterior. En la red, en los núcleos de cercanías y rodalíes, la utilización media ha estado en torno al 8%. Y es destacable también, aunque ya es del día de hoy, que en la hora punta de esta mañana, hasta las 8:30, el nivel de utilización de la red de cercanías de Madrid, como ejemplo, ya ha sido del entorno de un 40% inferior a la del lunes pasado, en la que ya estábamos en el periodo de alarma. En los servicios comerciales de Renfe, incluyendo la alta velocidad, ayer, domingo día 29, usaron estos servicios únicamente 1.334 personas, que es del entorno del 3% de lo que hubiera sido un día equivalente del año anterior. En el transporte de viajeros interurbano por autobús estamos ya en rangos de utilización del orden del 2%, absolutamente muy bajos. Y en transporte aéreo, el total de operaciones de ayer en la red de AENAS fue de 367, lo que está en el orden del 6, el 7% de un día equivalente del año anterior. Está claro que el nivel de utilización del transporte público durante el fin de semana ha sido muy bajo. Se trata de continuar así, de continuar con este nivel de movilidad del fin de semana. Y en este sentido, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana firmará hoy, en línea con lo aprobado ayer por el Gobierno en el Real Decreto Ley, una orden ministerial para que todas las administraciones públicas ajusten su oferta de servicios de transporte público a los horarios de fin de semana, de manera que la oferta de servicios se adecúe a esta reducción de demanda que ya existe y que se trata de que se mantenga durante este periodo de 2 semanas. Por otra parte, y en relación ya con los vehículos privados, este fin de semana el nivel de reducción ha sido del entorno del 84%, similar al del fin de semana anterior. Y los datos también de esta mañana, también es un ejemplo, como en la entrada a Madrid, ya arrojan resultados de una reducción del 30% respecto al lunes anterior. La verdad es que son cifras buenas, son cifras esperanzadoras que esperamos que se mantengan en el tiempo. Y hay que hacer un esfuerzo importante también en la reducción de esa movilidad del día a día, esa que hacemos andando, a pie, que no utilizamos transporte público, ni siquiera nuestro vehículo privado, pero también puede ser foco de contagios. Ahora hay que incidir, estamos mejorando muchísimo. La verdad es que estamos en un momento muy esperanzador. Las cifras
empiezan a ser positivas, empiezan a ser esperanzadoras y se trata de mantener este esfuerzo, este sacrificio que está haciendo toda la sociedad española para poder acabar con la expansión de la enfermedad y poder afrontar ese desescalado tan necesario lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta. Ahora. Sí, vamos, si les parece, con las preguntas que están llegando al chat de periodistas. Hoy, como están viendo, comparece también ante ustedes, aparte de las personas que vienen acompañándoles reiteradamente, la doctora María José Sierra, es jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Es como consecuencia del positivo que ella misma ha anunciado del doctor Simón, al que decenas de periodistas, a través de este chat, están saludando y deseando una pronta recuperación. Doctora Sierra, para usted muchas primeras preguntas que coinciden en innumerables medios, grandes, pequeños, sobre la tensión en las UCIs. Le comento varios enunciados informativos Telecinco. A día de hoy, ¿qué comunidades autónomas han sobrepasado las capacidades de sus UCIs? También pregunta, por ejemplo, Radio Nacional, ¿qué comunidades autónomas tienen las UCIs al límite? ¿Qué medidas se están tomando para evitar el colapso? Otros diarios de un conocimiento más reciente, como 65ymas.com, pregunta, insistimos, ¿cuáles son las comunidades autónomas con las UCIs al límite? Bueno, pues como decía antes en la intervención, es verdad que el tema de las UCIs es el que de manera aguda más nos preocupa en este momento. Y es verdad que nosotros estamos en contacto con las comunidades y estamos viendo cómo se está haciendo un esfuerzo impresionante por todos los profesionales y por todo el sistema asistencial para aumentar la capacidad de camas de UCI, que, como decía, es ahora uno de los puntos críticos. Entonces, realmente se está aumentando mucho esta capacidad, convirtiendo en camas de UCI lo que habitualmente no lo son en los hospitales, pero es verdad que hay comunidades en las que el aumento de casos ha sido mucho, ha sido rápido y dadas las características de la enfermedad, hacen falta muchas camas de UCI. Especialmente, ¿en qué comunidades? Pues en las que más casos tienen. Madrid, Cataluña, son las que ya están en el límite de sus capacidades de UCI o a punto de alcanzarlo, y es ahí donde hay que hacer el mayor esfuerzo. Y el resto de comunidades, pues bueno, algunas se están acercando, pero es verdad que a la vez se están habilitando más camas, entonces estamos haciendo un constante contacto con ellas para ver qué necesidades puede haber y cómo podemos ayudar, pero es verdad que es el punto clave ahora. En relación con las UCIs, en una doble pregunta que formulaba Informativos Telecinco, al GEMAT le preguntaba si nos puede decir si los hospitales de campaña que se están instalando están probando su capacidad de respuesta a estos casos de saturación, de posible colapso. Bueno, la idea que he ido transmitiendo yo durante todos estos días es que los hospitales de campaña no están gestionados por las Fuerzas Armadas. Los hospitales de campaña están gestionados normalmente por las comunidades autónomas, por las consejerías de Sanidad, y el Ejército lo único que está haciendo es el apoyo al mantenimiento y a la instalación, por supuesto, de esas instalaciones. Una pregunta que, a raíz de la situación de posible tensión y colapso en algunas UCIs, se formula también muy reiteradamente, es la que tiene que ver con el personal que puede, tanto en recursos como en pacientes, ser trasladado o movido de comunidades a otras. Por ejemplo, El País, que enuncia diciendo nos sumamos a los deseos de recuperación para el doctor Simón, es un comentario común en todos los medios de comunicación. ¿Nos puede explicar, doctora Sierra, si hay traslado de recursos, de personal y o de enfermos entre las UCIs de las comunidades autónomas más o menos afectadas? Si es así, ¿nos podría detallar cómo se está articulando? Es una pregunta, como le digo, reiterada en muchos medios. Normal. Pues sobre lo que ya se está produciendo estos últimos días es traslado de material, pues sobre todo de respiradores. Se ha pedido ayuda a comunidades que tenían menos carga de UCIs para traslado, sobre todo de respiradores para estas unidades de cuidados intensivos. Y en este momento estamos valorando las necesidades y lo que mejor puede responder a estas necesidades. Una de las cosas que se está valorando ahora es el posible traslado de pacientes. Por ello, como decía, estamos totalmente en contacto para ir viendo las necesidades y lo que haga falta, si está en nuestras manos, intentaremos articularlo, desde luego.
Bien, simplemente insistir en que es una pregunta ante la respuesta de la doctora Sierra, que formulaban de distinta manera. Televisión Española, aludiendo al llamamiento que ha hecho la Sociedad Española de Intensivistas, la Televisión Autonómica Asturiana, Servimedia, como le digo, es una pregunta reiterada sobre el traslado de recursos o de pacientes. Para María José Rayo, la secretaria general de Transportes, le pregunta el diario del Puerto, de acuerdo con el Real Decreto aprobado ayer, ¿está garantizada cualquier actividad de transporte de mercancías, tanto de transporte interior como de importación y exportación, o solo y únicamente se puede transportar bienes de primera necesidad, sanidad, alimentación, higiene? Bueno, siempre va a haber aspectos que no queden claros cuando se hace una normativa que tiene que abarcar un campo de actividad que es el general. El transporte está incluido claramente dentro de las actividades consideradas como esenciales y dentro de ello toda la actividad portuaria. Para cualquier responsable de las fuerzas de seguridad, plantea el Grupo Nervión, muchos trabajadores han llegado al día de hoy sin saber si podrán o no trabajar. Los agentes tienen claro qué situaciones pueden permitir y cuáles no. ¿Puede darse cierto caos si no hay una interpretación clara de las normas? Hoy ha sido el primer día y, desde luego, ni ha habido caos ni ha habido colapso, según las noticias e informaciones que tenemos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Lo que demuestra un grado de madurez, un grado de concienciación, de solidaridad y colaboración y, sobre todo, de sentido común entre todos los ciudadanos españoles y los cuerpos y fuerzas de seguridad. ¿Quería aportar algo más, general? Simplemente añadir que efectivamente el pueblo español está respondiendo con sensatez y creo que aplicando la lógica pues no debe haber lugar a ninguna situación desagradable. Tanto el Guardia Civil como el ciudadano sabrán perfectamente qué es lo que tienen que hacer. También a los equipos de seguridad. Madrid Diario pregunta, ante la decisión de Francia, pone como ejemplo, de habilitar espacios de acogida a mujeres maltratadas por el incremento de casos desde el aislamiento, en su caso, aquí hay datos nacionales o regionales sobre este tema. ¿Se prevé habilitar, en su caso, algún tipo de centro específico? Aquí ya hablamos de la estadística que había sobre el tema de violencia de género y violencia doméstica, y desde el inicio del estado de alarma han descendido pues un 40%, con lo cual de momento no tenemos ese problema. Confirmar en el ámbito de Guardia Civil pues la misma impresión que tiene Policía Nacional. No tenemos esas noticias. Antes, al contrario, estamos constantemente de manera o si bien con entrevista personal o a través del teléfono con las víctimas de violencia de género y no nos están transmitiendo este tipo de inquietudes. Antena 3 pregunta a la doctora Sierra, ¿puede detallarnos el número de sanitarios contagiados? Pues los datos de hoy hablan de más de 12.000 sanitarios afectados. Exactamente los datos que teníamos a primera hora de la mañana eran 12.298 profesionales sanitarios que han dado positivo en el test de coronavirus. La verdad es que ya que me hace esta pregunta me gustaría igualmente que han hecho mis compañeros aprovechar para dar de verdad las gracias a los profesionales sanitarios que creo que nos están dando un ejemplo de dedicación, de compromiso y que están en primera línea, ¿no? Y efectivamente el número es alto, son más de 12.000. Es verdad que de 12.000 por las cifras que manejamos en el centro de alerta, por la información que nos llega de forma individualizada, la inmensa mayoría, alrededor del 85-90%, están recuperándose en sus casas, están con atención domiciliaria y en general están teniendo muy buena evolución en general. Pero estas son las cifras. El Plural le pregunta al jefe del Estado Mayor de la Defensa si podría dar algún dato más sobre el material que se espera que llegue en las próximas horas de esas 30 toneladas que llegarán de un avión fletado por Defensa. Bueno, lo que sí tenemos algún detalle y confirmar que sí, están llegando 1 millón de test rápidos desde Shanghái. El resto de material, pues que por cierto no es material de defensa, es un material que es del Ministerio de Sanidad, y también equipos de protección como mascarillas y EPIs.
director operativo de la Policía Nacional, Servimedia, le pregunta si puede confirmar que es un bulo el mensaje de WhatsApp que está circulando de que se van a grabar las llamadas de particulares y mensajes privados por la crisis sanitaria. Es un bulo, sin ningún género de dudas. Vamos a concluir, si les parece. Hay una pregunta que desde el punto de vista científico quizá nos ayude también a comprender la doctora Sierra en relación con alguna declaración de esta misma mañana de la OMS y el uso de mascarillas. La Sexta pregunta acerca de su efectividad y cómo debe realmente utilizarse la mascarilla, para qué sirve, en qué circunstancias, en la medida en la que haya gente que piense que simplemente por caminar por la calle puede haber algún problema de contagio. Con lo de las mascarillas habría dos utilizaciones fundamentales, que la mascarilla quirúrgica tiene un papel muy importante en las personas que puedan estar excretando virus. Por eso siempre decimos que cuando una persona inicia síntomas se le ponga una mascarilla quirúrgica, porque además de poder proteger al profesional, también es una barrera para que los virus no puedan transmitirse a los demás. Luego, los otros tipos de mascarillas que muchas veces se utilizan en los hospitales cuando hay contacto, sobre todo en determinadas técnicas, ¿no? El contacto con los pacientes, son mascarillas que se llaman FFP2 o FFP3, que son mascarillas que protegen de ser infectado. O sea, la mascarilla quirúrgica puede tener una doble misión, y luego hay mascarillas mucho más, con mucha más capacidad de filtración para los profesionales sanitarios que se enfrentan sobre todo a determinadas actividades dentro del hospital. Pero si uno camina por la calle, doctora, sí, tiene un riesgo de resultar si uno contagiado. Camina por la calle caminar sin por la calle como la contaminación, entiéndeme lo que quiero preguntar, porque creo que es la preocupación que se instala en muchas personas que la utilizan quizá para salir a la calle y qué efecto tiene en ese sentido. Si uno camina por la calle no tiene riesgo por la contaminación ambiental, digamos, o por el aire que está respirando de transmitirse. El problema es si estamos en contacto con alguien que tiene la infección, ahí sí, pero solo por caminar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, sí quisiera aprovechar para reiterar los deseos de recuperación del doctor Simón. Hay muchísimos mensajes para él que insistimos en trasladar, y también para comentarle tanto a medios de comunicación como a la opinión pública que ve estas comparecencias tan seguidas habitualmente, que a las 2 de la tarde comparecerán en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. A las 2 de la tarde, doble comparecencia en esta misma sala de prensa de Moncloa del ministro de Sanidad y del ministro del Interior. Gracias a los comparecientes y a los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias.